No sé cuántos concuerdan conmigo. Eh, Porque un niño la inocencia de un niño es tremenda. Yo hago memoria, por ejemplo, de que nuestro sobrino Cristiancito, cuando él era chico, él veía mucho estos monos de Toy Story. Y él era pequeñito y se paraba a veces en la escalera y él decía al infinito y más allá. Y se lanzaba por la escalera, entonces todos nosotros teníamos que estar como muy pendientes de él, porque no nos dábamos cuenta que se subía a la escalera y él se lanzaba, porque él pensaba que iba a volar, como Boy Lightyear, ¿cierto? Ese es el personaje, ¿no? Entonces, al infinito más allá, cuando escuchábamos al infinito, ya nosotros corríamos a la escalera para tomarlo, porque si no, se tiraba. Y creo que en más de alguna oportunidad se lanzó. Creo que en más de alguna oportunidad se lanzó. Entonces, la inocencia de un niño es tremenda. Un niño se puede disgustar, enojar, patalear, hacer berrinches, como decimos nosotros, y al rato ya, no sé, pues cuando tiene maña, se pega una dormida, despierta, duerme lo que tiene que dormir, y luego despierta 10 puntos, y ya hay otro niño. Un niño se puede estar peleando, agarrándose de las mechas con otro niño, y no se prestan los juguetes, y gritan y patalean porque no quieren nada, y luego los ven juntos nuevamente jugando. ¿No es así? En un niño hay inocencia, en un niño hay santidad, en un niño hay pureza. Entonces yo en algún momento de mi vida, siempre a veces, creo que se lo he dicho a mi esposa, le he dicho, qué rico sería volver a ser niño. Quizás para no cometer los errores que uno ha cometido en la vida. Pero ya está, eso ya pasó, ya tuvimos nuestro momento, ¿cierto? Pero en algún momento, quizás por los problemas y las dificultades que a veces tenemos, quisiéramos volver a ser como niños. Quizás otros no, porque tuvieron una experiencia a lo mejor no muy buena cuando pequeño. Yo, a pesar de que no la pasé muy bien cuando niño, igual a veces pienso que me gustaría volver a hacerlo, porque yo como niño hasta el día de hoy me molestan porque nunca tuve papá. Y es más, hace muy poco tiempo descubrí que no estaba reconocido por mi padre, sin embargo llevo su apellido. Entonces, hace muy poquito, y créanme que hace muy poquito, porque en una conversación con mi sobrina me dice mi sobrina, tío, ¿y usted es reconocido por el caballero? Y yo le digo la verdad que no sé. Buscamos un papel de nacimiento y efectivamente no salía, él no figuraba como mi papá en el acta de la ficha de nacimiento. Pero bueno, y así podríamos contar muchas cosas acerca de los niños. Pero miren lo que dice Mateo, y aquí me gustaría ya entrar un poquito en materia, lo que dice Mateo capítulo 18, porque los discípulos tenían una duda o tenían muchas preguntas que hacerle a Jesús, y entre esas tantas preguntas le dijeron, Señor, le dice, ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Esa es la pregunta que le hacen los discípulos al Señor. ¿Quién es el más importante en el reino de los cielos? Como que era tan necesario preguntar eso, es tan relevante preguntar eso, no sé, para ellos quizás sí lo era. Pero el Señor le responde y les dice que Él los llamó, que Él llamó a un niño y lo puso en medio de ellos, y entonces les dijo, les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. O sea, así de categórico fue en la respuesta que el Señor Jesús les dio a los discípulos. Les aseguro, les dijo, que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Entonces puede sonar un poco, digamos,
fuerte la respuesta, pero era muy necesario hacerle entender que a veces estamos preocupados de tantas cosas y de tantos pleitos y de tantas cosas que pasan a nuestro alrededor que no tienen importancia, y que lo más importante es tener un corazón dispuesto a cambiar, un corazón que sea como el corazón de Dios. Y en base a eso Dios va a ir mirando en nosotros que realmente tenemos un rol que cumplir para que podamos algún día obtener esa salvación tan preciada por todos los hijos de Dios, porque nosotros no caminamos en vano, no estamos en las cosas de Dios porque seamos talentosos, porque, no sé, queramos figurar en algo. Espero que no sea así, porque creo que nosotros hemos entendido que hay un plan de salvación y que mientras nosotros nos alineemos con ese plan de salvación, vamos algún día a recibir nuestra recompensa. Entonces, escuchemos esto, la palabra que usó el Señor para convertirse, o para que pudiésemos entender la palabra convertirse, Él le dio un significado, y el significado era simplemente volverse, dar la vuelta. Y quien tiene que hacer eso, volverse, dar la vuelta, convertirse, es el ser humano pecador, como tú y yo, el que está perdido. Ese es el que tiene que tomar la decisión, ese es el que tiene que volverse, convertirse, acercarse al Señor. Tal vez usted puede pensar y decir, suena más correcto decir que el Señor es el que tiene que convertir a la gente. Quizás sería más correcto pensar eso, ¿cierto? Es el Señor el que tiene que cambiar a la persona, es el Señor el que tiene que sacar a esa persona de ese lugar, y en fin, quizás eso sería lo correcto. Tal vez suene más correcto decir que el Señor tiene que convertir a la gente, pero no es así. No es así como la Biblia habla de la conversión. Normalmente, la exhortación de Pedro en Hechos 3:19, él dice, basta para demostrar que a través del anuncio del Evangelio, el Señor simplemente llama a la gente a convertirse. Vuélvanse, busquen el arrepentimiento, busquen la oportunidad de ser nuevas personas. Yo tengo un lugar preparado para ustedes, pero si ustedes siguen comportándose de mala manera, si ustedes siguen eligiendo el camino más ancho, más amplio, si ustedes siguen buscando la oscuridad y no la luz, no van a tener acceso. Si su corazón sigue siendo un corazón que está molesto, si su vida sigue siendo una vida que no está acorde a los planes que Dios tiene para nosotros, simplemente Dios nos deja afuera de este plan de salvación. Entonces, lo que Dios hace, en lo que Pedro habla en Hechos 3:19, es simplemente dar anuncio y que llama a la humanidad a convertirse a la presencia del Señor. Por eso el papel del ser humano en la salvación es convertirse al Señor Jesucristo. Por eso el papel del ser humano en la salvación es también arrepentirse de todo eso malo que hemos hecho. Por eso le mencionaba yo que muchas veces yo personalmente pienso en eso. Digo, miro mi pasado, miro hacia atrás y digo, ¿cuántos errores he cometido en mi vida? ¿Y cuántos de esos errores, cuántas de esas faltas me hacen arrepentirme? Y me hacen preguntarme, Señor, ¿qué deseo, qué ganas de volver a ser como un niño? Pero es bueno arrepentirse. Entonces, amados en el Señor, ¿qué es la conversión? ¿En qué consiste? Simplemente en dos cosas. En que en nuestras vidas haya arrepentimiento, como número uno, y como número dos, que haya fe en nuestros corazones, o confianza, no en el hombre,
sino en Cristo Jesús. Esos dos requisitos son sumamente importantes para que nosotros ya empecemos a enmendar nuestro caminar, ¿cierto? En son de lo que Dios quiere que yo reciba, en son de lo que Dios quiere que yo haga, en son de lo que Dios quiere para mi vida futura, amados en el Señor. Entonces el arrepentimiento y la fe son dos cosas fundamentales para que nosotros podamos tener o que debamos tener en nuestras vidas. El arrepentimiento es un cambio de mente que lleva a un cambio de corazón. Escuche esto. El arrepentimiento es un cambio de mente que lleva a un cambio de corazón, que lleva a un cambio de voluntad y que finalmente lleva a un cambio de vida. Eso es lo que sucede cuando nosotros recibimos a Dios en el corazón, cuando nosotros nos convertimos al Señor. Empezamos a vivir un tiempo distinto, una vida distinta. Entonces, nuestra forma de pensar antigua empieza a ser renovada y Dios nos empieza a poner en nuestra mente cosas positivas, nos empieza a abrir nuestro entendimiento y podemos comprender con exactitud la palabra de Dios, lo que Dios quiere para nosotros. Hay un cambio de mente y eso lleva a un cambio también en el corazón, porque antes a lo mejor nuestro corazón era de piedra, era duro, no recibía nada, nada lo conmovía, pero ese arrepentimiento y esa conversión hizo que mi corazón también empezara a cambiar. Y ya mi corazón no es un corazón de piedra, sino que se ha convertido en un corazón de carne, sensible, que recibe la palabra de Dios y se conmueve, ¿cierto? Que recibe la palabra de Dios y hace un clic en él que nos hace llevar una vida correcta, una vida limpia, una vida santificada y en fe. Entonces, que nos lleva a un cambio también de voluntad, como les leía, y que finalmente nos lleva a un cambio de vida totalmente radical. Porque así es Dios. Cuando nosotros tenemos un encuentro con Él, Dios nos cambia. Y no por un instante, sino que dice la palabra de que Dios hace un cambio tal que nuestra vida es renovada desde la mollera a los pies. Todo nuestro ser, mente, corazón, alma, cuerpo, como usted lo quiera llamar, todo nuestro ser es cambiado y es renovado cuando nosotros tenemos una relación, cuando hay un arrepentimiento y cuando yo creo a lo que la palabra de Dios me dice y me enseña. El arrepentimiento es un cambio de sentido, como los que hay en muchas autopistas, por ejemplo. Yo no sé a cuántos le ha pasado, pero te das cuenta que te has equivocado en el camino, sales de la autopista en el primer cambio de sentido, ¿cierto? Das la vuelta y vuelves en el sentido contrario y vuelves a entrar en el sentido correcto. Esto nos pasa mucho a nosotros. Cuando vamos por la carretera, esta era la salida y me pasé. Entonces tengo que buscar la próxima, dar la vuelta y volver al sentido correcto. El arrepentimiento es así. Te estás alejando cada vez más del Señor. Oyes o lees el mensaje del Evangelio, el mensaje, la palabra de Dios, y hace un cambio de sentido y empiezas a ir en el sentido que te dice nuestro Dios. Oye, estás yendo por el camino equivocado. El proverbista dijo algo muy cierto, dijo, hay caminos que al hombre le parecen ser derechos, pero su fin es camino de muerte, es un camino de destrucción, porque a veces creemos estar haciendo lo correcto, pero el proverbista lo dijo, hay caminos que al hombre le parecen ser derechos, pero su fin es camino de muerte. Pero también la palabra me dice lo contrario, en el sentido correcto. Me dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y en eso podemos entender que mientras nosotros tengamos arrepentimiento de las cosas que no hacemos correctamente y haya fe en nosotros también y creamos la palabra de Dios, entonces vamos a entrar a comprender todo lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Nosotros seguimos siendo un pecador, pero cuando vamos en el camino correcto,
tu vida ha cambiado y cada vez quieres mejorar y cada vez te vas arrepintiendo de más cosas. Y eso no es malo, es bueno arrepentirse. Es bueno reconocer que en el pasado hicimos cosas que no eran correctas. Y eso a Dios le agrada, porque Él está viendo corazones y vidas que realmente necesitan un cambio poderoso. Él está viendo vidas que realmente quieren caminar con Él y quieren hacer las cosas de la forma correcta. Amén. Por eso el papel del ser humano en la salvación también es creer. Tenemos que creer. Si creemos de verdad en el Señor Jesucristo, seremos salvos. Así de simple. Si creemos de verdad en el Señor Jesucristo, seremos salvos. Y si no, lamentablemente no. Así de corta, como dijo alguien. Así de corta. Si creemos en el Señor, seremos salvos. Y si no creemos, no. Simplemente no vamos a heredar ese cielo nuevo, esa tierra nueva, ese lugar que Dios tiene preparado para ti y para mí. La palabra del Señor en el Nuevo Testamento repite una y otra vez la idea de que la salvación es por gracia y por medio de la fe en Cristo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Lo puede leer en Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. También la palabra del Señor dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Hechos 16:31. Luego también dice otro versículo, el que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe, dice, se le cuenta por justicia. Y así sucesivamente, Dios nos va mostrando a través de su palabra que nosotros tenemos que creer a lo que Él nos dice, creer a lo que Él nos enseña, creer, ¿cierto?, al camino que Él nos ha mostrado, porque sabemos que al final del camino nos espera una tremenda bendición. Ahora, algo importante, el creer en la palabra de Dios no tan solamente beneficia mi vida espiritual o mi vida como persona única, sino que la palabra me enseña que si yo creo, todo lo que está a mi alrededor también va a ser bendecido. Cree tú, dice, y serás salvo tú y toda tu casa. Amén. Entonces, es verdad que la fe por la que somos salvos es un don de Dios, pero también es verdad que quien tiene que creer somos nosotros. Nadie puede creer por ti. Tú tienes que creer en los milagros, en los prodigios. Cuando el Señor te dice, mira, este camino no te conviene, esto es lo que yo te ofrezco. Nosotros tenemos que creer a la voz de Dios. A veces creemos más, lamentablemente estamos creyendo más a la voz del hombre. Estamos a veces más fijando en lo que el hombre nos dice, cuando debemos de creer simplemente a lo que la palabra del Señor a mí me enseña. Dios nos capacita para poder creer. Simplemente tenemos que escudriñar la Escritura y Él nos va a capacitar. Cada vez que nosotros abrimos la palabra de Dios y nos alimentamos de esto glorioso, esto cada vez nos va ayudando a que nosotros vamos creyendo más en los grandes propósitos que Dios tiene para cada uno de nosotros. Porque Dios nos capacita para poder creer. Pero Él, escuche esto, pero Él no cree por nosotros. Él nos llama a nosotros a creer en lo que Él puede hacer en cada una de nuestras vidas. El papel del ser humano en la salvación es recibirla. Eso es. Lo que hemos hablado hasta ahora podría llevar a alguien a la conclusión totalmente errónea de que la salvación sea una especie de colaboración entre el Señor y nosotros. Pero no nos equivoquemos. Pero la salvación no es el 50% del Señor y el otro 50% de nosotros. Ni siquiera es el 99% del Señor y el otro 1% de nosotros. La salvación es 100% del Señor. 100% del Señor. Miren lo que dice Salmo capítulo 3, verso 8. Dice, tuya es, Señor, la salvación. Envía tu bendición
sobre tu pueblo. Tuya es, Señor, la salvación. Envía tu bendición sobre tu pueblo. Jonás, capítulo 2, verso 9 dice: yo, en cambio, te ofreceré sacrificios y cánticos de gratitud. Cumpliré las promesas que te hice. La salvación viene del Señor. 100% la salvación viene de nuestro Dios. La fe del ser humano pecador y perdido es la mano vacía del mendigo espiritual. Pongamos en contexto. Si un mendigo te pide limosna y tú le das, él tiene que extender la mano para recibirla, ¿no? Eso sería lo correcto. Pero escuche esto, él no se va a felicitar después diciendo para sí mismo: qué mano más buena tengo, esta mano mía me ha salvado la vida. Él no va a decir eso. Él sabe que la causa de su salvación ha sido la generosidad de otros que tuvieron misericordia de él cuando extendió su mano para recibir limosna. La salvación es así. Nuestra fe no tiene más mérito que la mano vacía del mendigo. Todo el mérito de nuestra salvación lo tiene el Señor. Todo el mérito de nuestra salvación lo tiene el Señor. Entonces, entendamos lo que Dios quiere para nosotros, amada familia. Hoy día yo creo que es el tiempo de que entendamos los planes y los propósitos que Dios tiene para cada uno de nosotros. Estamos viviendo tiempos complicados, tiempos muy difíciles, pero tenemos que luchar y tenemos que creer y aferrarnos y volvernos a la presencia del Señor, porque un día el Señor va a venir, como dice su palabra, en un abrir y cerrar de ojos. Que Dios les bendiga, y me gustaría que en este momento hiciéramos una oración en el nombre de Jesús.